Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar, uno que ha generado muchísimos rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima curiosidad a lo largo de los años. Vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serini Sarıkaya. Prepárense porque vamos a sumergirnos en su historia, desde los primeros rumores de romance, pasando por su relación confirmada, hasta su eventual ruptura y todo lo que se dijo y se especuló al respecto. ¿Realmente hubo un romance oculto? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué terminaron? Vamos a intentar responder todas estas preguntas, basándonos en lo que sabemos, lo que se ha dicho y por supuesto, en algo de análisis. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gustan este tipo de vídeos, donde analizamos las relaciones de las celebridades turcas, donde les traemos chismecitos, noticias y mucha información sobre sus actores y actrices favoritos, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la magnitud de lo que significó esta pareja, tenemos que remontarnos un poco a sus inicios. Tanto Altay como Serini ya eran figuras prominentes en la televisión turca antes de coincidir. Altay había saltado a la fama con Anferia Koydum, El secreto de Feria, un culebrón que lo catapultó al estrellato, convirtiéndolo en uno de los galanes más cotizados del momento. Su personaje Emir Sarrafolu era el chico malo, el heredero rico, el inalcanzable que caía rendido ante los encantos de Feria Yılmaz, una joven humilde que fingía ser rica para poder estudiar en una universidad de élite. La serie exploraba las diferencias de clase, las mentiras y las consecuencias del amor en un contexto social complicado. La interpretación de Altay fue fundamental para el éxito de la serie, ya que logró transmitir la complejidad emocional de Emir, un personaje que a pesar de su fachada de chico duro, escondía una gran vulnerabilidad. Su química con Hazal Kaya, quien interpretaba a Feria, era explosiva, lo que contribuyó a que la serie se convirtiera en un fenómeno global. Por su parte, Serini ya había demostrado su talento en varias series, incluyendo Lale Devri y La era de los tulipanes, consolidándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras. En Lale Devri, Serini interpretaba a Yeşim Takran, una joven ambiciosa y decidida que luchaba por alcanzar sus sueños en el mundo de la moda. Su personaje era complejo y lleno de matices, lo que le permitió a Serini mostrar su versatilidad como actriz. La serie abordaba temas como la ambición, el amor, la traición y la lucha por el poder en el competitivo mundo de la alta sociedad turca. Su actuación fue elogiada por la crítica y el público, lo que la catapultó a la fama y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de la televisión turca. Antes de estos papeles protagónicos, Serini había participado en concursos de belleza y había realizado algunos trabajos como modelo, lo que le había brindado una base sólida para su carrera como actriz. Sin embargo, fue su talento y dedicación lo que realmente la llevó a convertirse en una estrella. Pero fue en 2013 cuando ambos fueron elegidos para protagonizar la serie Medcezir Marea, la adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, que sus caminos se cruzaron de manera definitiva. La decisión de elegir a Altay y Serini para los roles principales fue vista como un movimiento estratégico por parte de los productores, ya que ambos eran considerados como los jóvenes talentos más prometedores de la televisión turca. La serie fue un gran éxito desde el principio, gracias a la combinación de una historia atractiva, una producción de alta calidad y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas. La adaptación turca logró capturar la esencia de la serie original, pero también incorporó elementos propios de la cultura turca, lo que la hizo aún más atractiva para el público local. La química entre ellos en pantalla era innegable. Interpretaban a Yaman y Mira, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran. Yaman Koper era un joven problemático de un barrio marginal que, gracias a su talento y determinación, lograba ingresar en una universidad de élite y conocer a Mira Beylice, una joven rica y popular que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. La relación entre Yaman y Mira era el eje central de la serie, y su amor era puesto a prueba constantemente por las diferencias de clase, los prejuicios sociales y los obstáculos que se interponían en su camino. Su relación en la serie era intensa, apasionada y llena de altibajos, lo que hizo que el público se enganchara por completo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se defendían mutuamente, todo indicaba que había una conexión especial entre ellos.
Los fans de la serie no podían evitar fantasear con la idea de que su romance traspasara la pantalla. Desde el primer momento, los fans y la prensa comenzaron a especular sobre si su romance traspasaba la pantalla. Sus interacciones fuera del set, sus miradas cómplices, la forma en que se apoyaban mutuamente durante las grabaciones, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Durante las pausas en las grabaciones, se les veía riendo y conversando animadamente. Se rumoreaba que compartían almuerzos y cenas juntos, y que incluso se escapaban a pasar fines de semana en lugares alejados del bullicio de Estambul. Los maquilladores y estilistas que trabajaban en la serie comentaban que era evidente la conexión especial que existía entre ellos. Sin embargo, tanto Atay como Sereni se mantuvieron herméticos al respecto, negando cualquier tipo de relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Alegaban que la química que se veía en pantalla era simplemente producto de su profesionalismo y su dedicación a sus personajes. Intentaban desviar la atención de los rumores, enfocándose en el trabajo y en la promoción de la serie. Pero claro, como suele pasar en estos casos, los rumores no cesaron. Al contrario, cada vez se hacían más fuertes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Cada movimiento que hacían era registrado y analizado al detalle. Los medios de comunicación publicaban artículos y reportajes especulando sobre su relación, alimentando la curiosidad del público. Los fans creaban cuentas en redes sociales dedicadas a recopilar fotos y vídeos de Atay y Sereni juntos, buscando pistas que confirmaran el romance. Y eventualmente la encontraron. Varias fotos de Atay y Sereni juntos, en situaciones comprometedoras, comenzaron a circular en los medios. Se les veía cenando juntos en restaurantes románticos, caminando de la mano por las calles de Estambul, incluso pasando tiempo juntos en sus respectivos apartamentos. Una foto en particular, donde se les veía besándose en un club nocturno, fue la que terminó por destapar la verdad. Ante la evidencia, ya no pudieron negarlo más. Finalmente Atay y Sereni confirmaron su relación. Fue un boom mediático. Todos hablaban de ellos. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaban horas a analizar su romance. Se convirtieron en la pareja del momento. Su relación era seguida de cerca por millones de fans en Turquía y en todo el mundo. Se les consideraba una de las parejas más guapas y con más estilo del panorama televisivo. Su estilo de vestir era imitado por miles de jóvenes, y su presencia en eventos públicos generaba una gran expectación. Los fans les enviaban regalos, cartas y mensajes de apoyo, demostrando su cariño y admiración. Su relación se convirtió en una fuente de inspiración para muchos, que veían en ellos el ejemplo de una pareja joven, exitosa y enamorada. Durante su relación, que duró aproximadamente 3 años, Atay y Sereni se mostraron muy unidos y enamorados. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se acompañaban en eventos públicos y compartían momentos de su vida personal con sus fans a través de las redes sociales. Se les veía viajando juntos, disfrutando de vacaciones en destinos paradisíacos, y compartiendo momentos íntimos con sus amigos y familiares. Parecían la pareja perfecta. Se les veía felices y radiantes, y su amor parecía inquebrantable. Los fans celebraban cada aniversario, cada cumpleaños, cada logro profesional, como si fueran propios. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y las exigencias de sus carreras comenzaron a pasar factura. La fama y el éxito tienen un precio, y en el caso de Atay y Sereni, ese precio fue la dificultad para mantener una relación normal y saludable. Los paparazzi los seguían constantemente, invadiendo su privacidad y dificultando la posibilidad de tener momentos íntimos y tranquilos. Las largas jornadas de trabajo y los constantes viajes los mantenían alejados el uno del otro, dificultando la posibilidad de pasar tiempo juntos y fortalecer su relación. Los compromisos profesionales los obligaban a tomar decisiones difíciles y a priorizar sus carreras por encima de su vida personal. Los rumores de crisis empezaron a surgir. Se decía que tenían discusiones frecuentes, que no lograban coordinar sus horarios para pasar tiempo juntos y que la distancia, debido a sus compromisos laborales, estaba afectando su relación. En 2016, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, Atay y Sereni anunciaron su ruptura. La noticia dejó a sus fans devastados. Muchos no podían creer que su pareja favorita había terminado.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans rezaban su incredulidad y su esperanza de que se tratara de un rumor falso. Las razones oficiales que se dieron fueron las típicas: diferencias irreconciliables, falta de tiempo y la imposibilidad de compaginar sus carreras profesionales con su vida personal. Se dijo que ambos estaban enfocados en sus proyectos individuales y que necesitaban tiempo y espacio para crecer profesionalmente. Pero claro, como siempre, detrás de las razones oficiales suelen haber otras razones más profundas y complejas. Los rumores sobre las verdaderas causas de su ruptura fueron muchos y variados. Algunos apuntaban a que Atai era demasiado celoso y posesivo, lo que generaba constantes conflictos con Serrini. Se decía que no soportaba la idea de que Serrini trabajara con otros actores y que le controlaba constantemente sus movimientos. Otros decían que Serrini estaba cansada de la falta de compromiso de Atai, que no estaba dispuesto a dar el siguiente paso en la relación. Se rumoreaba que Serrini quería casarse y formar una familia, mientras que Atai prefería mantener las cosas como estaban. Incluso hubo quienes afirmaron que había terceras personas involucradas, tanto por parte de Atai como de Serrini. Se mencionaron nombres de otros actores y actrices con los que supuestamente habían tenido affairs. Lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí sabemos es que su ruptura fue un golpe duro para ambos. Se dice que les costó superar la separación y que durante un tiempo evitaron coincidir en eventos públicos. Se rumorea que ambos se sintieron muy afectados por la ruptura y que necesitaron tiempo para sanar sus heridas emocionales. Después de su ruptura, tanto Atai como Serrini rehicieron sus vidas sentimentales. Atai comenzó una relación con Dwi Gusarn, una actriz con la que estuvo varios años y con quien incluso se llegó a rumorear que se había casado en secreto. Su relación con Dwi-gu fue mucho más discreta y alejada del foco mediático. Serrini, por su parte, fue vinculada sentimentalmente con varios actores y empresarios, aunque nunca confirmó ninguna relación seria hasta que comenzó a salir con Cem Yılmaz, un famoso comediante turco. Una relación que también generó mucha controversia debido a la diferencia de edad entre ellos. Su relación con Cem fue muy comentada y criticada por el público, que no entendía cómo Serrini, una joven actriz exitosa y talentosa, podía estar con un hombre mucho mayor que ella. A pesar de que han pasado varios años desde su ruptura, el romance entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya sigue siendo recordado con cariño y nostalgia por sus fans. Muchos aún sueñan con una posible reconciliación, aunque parece poco probable que eso suceda. Los fans siguen creando vídeos y montajes con fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos más felices de su relación. Lo que sí es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en la memoria del público y que siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su química en pantalla era inigualable y su romance, aunque breve, fue intenso y apasionado. Su historia de amor sigue siendo objeto de debate y especulación entre sus fans, que no pierden la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Su legado como pareja de la televisión turca perdura en el tiempo, y su romance sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por la historia de amor entre Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Hemos visto cómo se conocieron, cómo surgió el romance, cómo lo confirmaron, por qué terminaron y qué ha sido de sus vidas después de la ruptura. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta pareja? ¿Creen que realmente hubo un romance oculto? ¿Qué creen que pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto.